Muchas gracias a todos por continuar también en este segundo módulo y por la participación y el tiempo. Yo quería aprovechar para comentarles que la semana pasada, el 8 y el domingo 10, fueron a visitar a Marcona dos consultores que van a participar y van a dictar los talleres en el curso. En este caso fue el ingeniero John Dionisio, quien es la persona que va a dictar el curso, el segundo módulo. Y también fue a la zona el ingeniero Alex Bruno Vega, quien va a estar encargado de poder capacitarnos en la parte normativa para realizar acuicultura en la zona. Esto, bueno, fue gracias a la gestión también que se realizó con el señor Washington, que se pudo hacer toda la logística en la zona para que podamos adecuar los talleres. Lo que nosotros hemos querido con estas visitas previas es que se pueda hacer un levantamiento y un reconocimiento del área en Marcona para que los talleres prácticos puedan estar más direccionados a la realidad que ustedes tienen. Bueno, yo ya, para no quitarle más tiempo a John y podamos también terminar exactos con el curso y ustedes también, voy a darle pase a John para que él pueda brindar esta primera clase introductoria y también les pueda dar una mirada de lo que va a ser el curso en general y qué es lo que vamos a aprender en este módulo. John, ¿te doy pase? Sí, buenas noches. Sí, bueno, ante todo, pedirle disculpas por un poco por la demora. Tuve problemas acá con la computadora. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es John Dionisio, ¿no? Yo soy ingeniero pesquero. Actualmente trabajo en IMARPE en el área en la dirección de acuicultura, ¿no? Estoy específicamente en el laboratorio de ecofisiología acuática. Actualmente trabajamos nosotros con especies marinas, más referidas al tema de peces, de moluscos, como concha abanico, choro, ¿no? Y en peces pues estamos trabajando con anchoveta, con lo que es la chita, cabrilla, ¿no? Básicamente, lenguado también, ¿no? Tengo la oportunidad de, bueno, haber sido invitado para dictar este segundo módulo que refiere sobre el enfoque ecosistémico en el manejo de recursos bentónicos que sustenta la economía de los pescadores artesanales de Marcona, ¿no? Y básicamente el programa va a ser dirigido bajo este enfoque ecosistémico, hacia lo que es la calidad del agua, ¿no? Debido a que es uno de los factores que pueden permitir modular y limitar cualquier proceso natural o también artificial, ¿no? Cuando se trata de cultivos. Y la idea de justamente de conocer los parámetros de calidad de agua va a ser luego para poder aplicar a un manejo, ¿no? De las especies bentónicas que se encuentran, en este caso, como un banco natural ahí en la zona, ¿no? Del proyecto. Entonces hemos tenido la oportunidad de visitar y ver sobre el tema de los erizos, ¿no? El potencial que puede existir ahí y que vamos a enfocarnos en ese tema para poder dar algunas alternativas, soluciones y respuestas a las incógnitas que ustedes están manejando, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar, vamos a hacer una introducción de lo que sería el curso. Vamos a ver así unas pinceladas sobre todos los temas que veríamos durante este proceso del curso, ¿no? Y al final de todo este recorrido que haremos, vamos a presentar el temario, ¿no? Para poder tener un poco más de precisión con respecto a lo que se va a ver en el proyecto. Bueno, comenzamos con los parámetros de agua, ¿no? Para identificar las condiciones adecuadas de las especies que vamos a cultivar o que vamos a manejar, ¿no? Y dentro de estos tenemos tres grandes tipos, ¿no? Tenemos los parámetros físicos, los parámetros químicos
y biológicos, ¿no? Y físicos nos referimos básicamente a lo que es la temperatura, a lo que viene a ser el color, la turbidez y los sólidos, que en conjunto tienen un impacto en la transparencia, ¿no? Transparencia del agua, ¿no? Esto tiene una repercusión muy fuerte, ¿no? La transparencia con respecto a la iluminación que puede existir en cualquier cuerpo de agua, ¿no? Este impacto, pues delimita a veces, bueno, entre otros factores, otro parámetro que es el oxígeno, que vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Dentro de los parámetros químicos tenemos lo que es la salinidad, el oxígeno disuelto, que es el parámetro más importante, ¿no? Para toda una condición de cultivo, el pH, el amonio, específicamente el amonio no, sino en realidad todos los compuestos nitrogenados que involucran al amonio, al nitrito y al nitrato, ¿no? Que vamos a ver un poquito cómo es la interrelación que tienen estos parámetros en el cuerpo de agua y cómo afecta esto a su calidad de agua, ¿no? El dióxido de carbono, súper importante y que está sumamente relacionado al pH, ¿no? Debido a que el dióxido de carbono, que son productos de la respiración de los organismos de cultivo, no solamente de peces, de erizos, sino también de las bacterias, ¿no? De las algas, y que cuando entra en contacto con el agua, el dióxido de carbono, cuando entra en contacto con el agua se convierte en ácido carbónico, ¿no? Y justamente como el nombre lo dice, es un ácido, genera de que el pH sea un poco menor, y cuando el pH es menor, estamos en una condición ácida, ¿no? Vamos a aprender durante el curso cómo controlar estos valores de pH, ¿sí? Cuando tengamos unos cultivos en ambientes cerrados. Y los biológicos están referidos básicamente a los coliformes, ¿no? Que ya viene a ser, pues, un foco de contaminación, y las algas, ¿no? Que pueden ser básicamente las microalgas como también las macroalgas, ¿no? Específicamente las microalgas cumplen un rol muy importante en la fase larvaria de cualquier organismo de cultivo. Hablamos justamente de, ya sea para peces, para crustáceos, para moluscos, para los erizos también, porque la primera fuente de alimento para los erizos justamente son algas marinas, ¿no? Vamos a ir un poco describiendo justamente esta lista. Vamos a tocar algunos puntos importantes de los parámetros. No vamos a ver todo lo de la lista que he mostrado, sino lo más importante, lo más resaltantes, ¿no? Ya en el curso completamente lo veremos más a fondo, ¿no? Entonces, la temperatura, porque es uno de los parámetros más importantes, ¿no? Es uno de los parámetros que influye fuertemente en el metabolismo de los organismos de cultivo. Ustedes sabrán, o si es que por ahí no conocen, ¿no? Los organismos acuáticos son organismos que su temperatura corporal depende de la temperatura del medio ambiente, ¿no? El ser humano, nosotros, somos homeotérmicos, por lo cual nuestra temperatura corporal siempre es constante, no importa si estamos en una zona cálida o en una zona fría, ¿no? La temperatura del ser humano es aproximadamente 37 grados. Si estamos en la sierra, que hace frío, se mantiene. Si estamos en la selva, nuestro propio organismo regula la temperatura a través del sudor, por ejemplo, ¿no? Si sudamos, lo que hace justamente es liberar calor que estamos ganando porque el ambiente es muy cálido, y de esa manera, pues nosotros mantenemos la temperatura alrededor de 37 grados. Pero en los animales acuáticos no es así. Ellos tienen una estrategia de ahorro de energía. Ellos ahorran energía y no luchan contra la temperatura ambiental, sino se dejan llevar por esa temperatura ambiental. Entonces, cuando la temperatura ambiental es caliente, la temperatura corporal de ellos también es cálida, y viceversa cuando es fría. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la temperatura aumenta gradualmente, tiene un impacto tanto a nivel físico, químico y biológico, ¿no? Y esto desencadena justamente también una especie de cambios en sus tasas fisiológicas. Por ejemplo, en la alimentación, ¿no? El animal empieza a consumir más alimento, y al mismo tiempo que consume más alimento, también crece más rápido, ¿no? Entonces, cuando tenemos una temperatura un poco más elevada, crece más rápido,
hay también mayores valores de sobrevivencia, y esto depende un poco de la especie en realidad, porque si es para truchas, por ejemplo, hablamos de temperaturas más frías, ¿no? Pero en general, la temperatura, cuando incrementa, hay un incremento de la sobrevivencia. Y también, pues, estimula la reproducción. Por lo tanto, las especies, muchas especies en épocas de verano, no todas, pero muchas, sí se reproducen cuando la temperatura incrementa, ¿no? De hecho, hay una inducción a la reproducción, no solamente por temperatura, sino también por la luz, ¿no? Debido a que en época de verano, el tiempo de horas luz en el día es mucho mayor que en invierno, ¿no? En el día el sol sale un poco, de repente un cuarto para las 6 y se oculta un cuarto para las 7, ¿no? Cerca de las 7 de la noche. En cambio, en invierno, el sol sale un poco después, ¿no? Sale 6:10, 6:15, y ya empieza a oscurecer alrededor de las 6:30, 6:20. Entonces, el tiempo de iluminación en invierno es menor que en verano, y conjunto con la temperatura genera una sincronía en algunos reproductores, en varias especies en realidad, para su reproducción, ¿no? Como indicaba, este efecto, la temperatura, tiene un efecto en las tasas fisiológicas. Y aquí, por ejemplo, vemos ese efecto que genera, por ejemplo, en una especie, un zooplancton, ¿no? Este zooplancton es un zooplancton de agua dulce, es una pulga de agua, ¿no? Una dafnia. Y aquí, pues, lo que vemos es que la tendencia de sus diferentes procesos fisiológicos, como el crecimiento, que viene a ser la línea azul, como la ingestión o alimentación, que viene a ser la línea roja, como la reproducción, que viene a ser la línea negra, todos tienen una tendencia similar. ¿A qué se refiere esto, no? Se refiere a que cuando la temperatura se ve incrementada, ¿no? Todos nuestros procesos fisiológicos se incrementan de manera proporcional, ya que si no lo hace de manera proporcional, basta con que uno de estos procesos se dispare más que los demás, pues entonces el organismo va a tener problemas a nivel fisiológico, y por lo tanto puede desencadenarse, pues, en la muerte del organismo, ¿no? Ahora, lo que sí es importante saber es que, si bien es cierto, el incremento de temperatura estimula la alimentación, el crecimiento y la reproducción, pero esto es hasta un valor máximo, ¿no? Y más o menos los valores máximos, dependiendo de la especie, pero en el mar, pues, estamos hablando de, por algunas especies, por ejemplo, para el lenguado, hasta 24 grados, su incremento metabólico es proporcional, ¿no? En todos los aspectos. Si nosotros incrementamos a 25 o 26, por ejemplo, en el caso del lenguado, va a tener problemas en la respiración, ¿no? Se va a agitar mucho más rápido. Las agallas, como ustedes lo conocen, o el opérculo, como también se lo conoce, comienzan a respirar más rápido, se comienza a ventilar mucho más rápido, ¿no? Porque justamente tiene una deficiencia en lo que viene a ser la captación del oxígeno, y por lo tanto se está, pues, quedando en asfixia, ¿no? Particularmente nosotros hemos determinado que para el lenguado a 28 grados ya es una muerte segura, ¿no? Ahí sí se mueren los animales cuando están sometidos a 28 grados. Y esto cambia en función a la especie. Entonces hay especies que toleran más rangos más amplios, rangos más cortos, y que eso marca una diferencia entre esas especies. Pero como les indicaba, la tendencia de este incremento metabólico es hasta cierto rango de temperatura, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque si supongamos que nosotros queremos cultivar alguna especie y sabemos que su rango de preferencia térmica se está ubicando de repente entre los 17 y 20 grados, pues lo ideal sería que cuando sepamos este rango de preferencia térmica de la especie que queremos cultivar o manejar, pues entonces escojamos una zona donde, con estudios previos obviamente, una zona donde se consideren estos valores promedios de temperatura, ¿no? Pueden haber subidas y bajadas, podemos encontrar una zona que tenga momentos picos de 22 grados, pero la tendencia es que en promedio la temperatura siempre va a estar ubicado dentro del rango de preferencia del animal, ¿no? Entonces debemos escoger estas zonas de cultivo
o estas zonas para repoblamiento, si es que se quiere ver desde el punto de vista ecológico, ¿no? Entonces, esas son una de las condiciones que debe reunir estos parámetros. Otro de los parámetros importantes, como mencionaba, era la luz, ¿no? Y la luz estaba muy correlacionada justamente con la temperatura, si hablamos de lo que viene a ser las estaciones del año, ¿no? Entonces, el parámetro de la luz, como ustedes pueden ver, es una fuente natural de energía para que las plantas, o en este caso el plancton marino, las microalgas, ¿no? Puedan generar oxígeno, ¿no? Más adelante vamos a ver justamente cómo es esta oscilación natural del oxígeno debido justamente a las microalgas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que la luz, que es una flecha amarilla, ¿no? Del sol, esta viene con una intensidad de luz de un 100%, pero sin embargo que a medida que la luz va penetrando en la columna de agua, esa intensidad del 100% ya no es al 100%, sino se reduce. Por ejemplo, en promedio se sabe que cuando la luz atraviesa 1 centímetro de la capa de agua, ¿no? Esta pierde un 27% de intensidad de luz. Cuando traspasa los 10 centímetros, ¿no? Pierde hasta un 45%, y así hasta los 10 metros pierde hasta un 82% de luz. Pero esta pérdida, como lo indicaba al inicio, bueno, está en función, en este caso, justo a la columna de agua, pero también a la transparencia. Y la transparencia, ¿quién nos la da? Nos la da justamente los sólidos, nos lo da justamente el color del agua, ¿no? Si a veces encontramos en el mar que el mar está muy transparente, a veces vemos que el mar está un poco turbio, un poco marrón o un poco verdosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente hay procesos biológicos, en este caso microalgas, muerte de microalgas, presencia de otros organismos, ¿no? Que generan que la columna de agua se vea un poco turbia. Entonces, mientras más turbia esté el agua, esta incidencia se va perdiendo mucho más. Entonces, la penetración de la luz no llega tan al fondo, ¿no? Entonces, sin embargo, la luz no es solamente la luz del sol, es una mezcla de diferentes tipos de luz, tipos de intensidad de luz, ¿no? Y estos tipos de intensidad de luz se les conoce como lo que es longitud de onda, ¿no? Específicamente. Y hay longitud de onda mucho más gruesa, ¿no? En lo que viene a ser en intensidad, mucho más de mayor intensidad, pero de baja frecuencia, y hay otras que son de alta frecuencia, pero de menor intensidad. Por ejemplo, cuando son de baja frecuencia, entonces la penetración de la luz se pierde mucho más rápido que aquellas que son luces de alta frecuencia, que sí pueden penetrar más al fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que con respecto a las luces de baja frecuencia, son aprovechadas las macrófitas, justamente las algas que se encuentran en las playas, y cuando tenemos luces de alta frecuencia, pero son de menor intensidad, son aprovechadas por ciertas cianobacterias, ¿no? Que son tipos de microalgas un poco tóxicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese tipo de intensidad, es que nos va a permitir a nosotros definir qué recurso queremos que prevalezca más, ¿no? Y es importante conocer esto porque cuando queremos tener, por ejemplo, un laboratorio para hacer justamente el cultivo de algas, ¿no? Debemos saber qué tipo de luz queremos ponerle, ¿no? Sabiendo los tipos de longitud de onda. Si queremos macroalgas, ¿no? O queremos de repente otra condición donde se prevalezca la cianobacteria, ¿no? Entonces ya saben, si queremos ver para el tema de algas marinas, macroalgas, debemos elegir justamente luces de baja frecuencia, ¿no? Bueno, y como le decía, justamente la luz tiene un impacto en el oxígeno, ¿no? Porque durante el día la luz es una fuente de energía para las algas para que realicen justamente el metabolismo y con ello genere el oxígeno, ¿no? Y también indicábamos que la luz iba perdiendo intensidad a medida que se profundizaba en la columna de agua, ¿no? En ese sentido, como va a haber un momento en que la penetración de la intensidad lumínica llegue
hasta un punto donde esa intensidad se reduzca hasta el 1%. Cuando esa intensidad de la luz llega hasta el 1%, ¿no? Lo mínimo que se puede ver ahí, ¿no? Debido al efecto de la luz, es que esta va a generar dos zonas, ¿no? Dos zonas, una zona llamada eufótica, que es donde justamente hay presencia de luz, y una zona que sería afótica, ¿no? Que sería que no hay presencia de luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando hay presencia de luz, las algas usan esa energía lumínica para la fotosíntesis, ¿no? Generan oxígeno y consumen el CO2 presente en ese ambiente. Pero cuando estamos en una zona donde la luz ya es cero, ¿no? Entonces, al no haber presencia de luz, las microalgas lo que hacen es el proceso inverso, ¿no? ¿Cuál es el proceso inverso? Que ya no generan oxígeno, sino que consumen oxígeno, respiran, las algas comienzan a respirar y por efecto de la respiración van a emanar CO2. Es lo mismo que hace el ser humano. El ser humano siempre respira. ¿Y qué es lo que respira? Oxígeno. Y cuando el ser humano bota ese aire, está botando CO2. Entonces existe un intercambio gaseoso y es el mismo proceso que hacen las algas cuando están en fase oscura, ¿no? O cuando no hay luz, ¿no? Entonces, este límite, nosotros lo vamos a llamar un punto de compensación. ¿Por qué un punto de compensación? Porque viene a ser justamente ese límite, ¿no? Donde la intensidad de luz llega al 1% y divide en dos zonas la columna de agua. Una zona lumínica o zona eufótica, donde hay fotosíntesis, y una zona afótica, ¿no? Que no hay iluminación, donde no existe la fotosíntesis, sino la respiración de las algas. Y como le indicaba, pues el oxígeno es uno de los parámetros importantes dentro del ecosistema, ¿no? Puesto que el oxígeno es vital para los organismos, ¿no? Justamente algunos recordarán que les hice la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno puede estar sin comer o sin tomar agua, ¿no? Pueden estar varios días sin comer y sin tomar agua, ¿no? Pero no pueden durar días sin respirar, ¿no? Ni siquiera media hora. Basta unos minutos simplemente que el cuerpo no pueda respirar para que, digamos, ya pueda morir, ¿no? Primero por muerte cerebral y luego ya la muerte total, ¿no? Entonces, el oxígeno es un parámetro importantísimo dentro del ecosistema marino, ecosistema acuático y para nosotros mismos, ¿no? Pero este oxígeno depende. ¿De quién depende? Depende de la presión atmosférica. En otras palabras, depende si estamos al nivel de la costa, ¿no? O depende si estamos a nivel de la altura, ¿no? Como es conocido en la sierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el oxígeno es directamente proporcional a la presión atmosférica, ¿no? Quiere decir que a mayor presión atmosférica hay mayor cantidad de oxígeno. Entonces, ¿esto cómo relacionamos con respecto a la altitud? Nosotros cuando estamos acá en la costa hay mayor presión atmosférica, ¿no? Y cuando estamos a la sierra, entre 1000 metros, 4000 metros sobre el nivel del mar, entonces hay menor presión atmosférica. Por lo tanto, el oxígeno es menor. Por eso es que los jugadores que han ido pues a Bolivia, ¿no? A jugar justamente el último partido, donde hemos perdido, ¿no? Justamente ellos se cansaban más porque la altura tiene menor presión atmosférica y por lo tanto hay menor cantidad de oxígeno para que ellos puedan realizar sus procesos aeróbicos, ¿no? Si no, comienzan a darle los calambres, que es muy típico en futbolistas de alta competencia. Y por otro lado, es inversamente proporcional a la temperatura y salinidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay mayor temperatura, hay menor oxígeno en el agua, y cuando el mar es salado, ¿no? En este caso el agua de mar, frente al agua de río, que es menos salado, que no tiene salinidad, ¿no? Entonces, en un ambiente salado, el oxígeno también es menor, ¿no? Entonces, estos son los límites que tiene el oxígeno para poder cuantificarlo al momento que nosotros queremos hacer las mediciones de los parámetros de agua cuando estamos en nuestra playa o en nuestro centro de cultivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ya hay un esquema, hay una tabla. En esta tabla podemos ver nosotros que nos muestra justamente, ¿no? La temperatura, ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, que marca desde 21 hasta 40 grados.
y la salinidad, que ustedes pueden ver en la parte superior, que marca desde 0 hasta 40 grados de salinidad. Entonces pueden ver ustedes que a 21 grados y cero salinidad significa agua dulce, ¿no? Y nosotros en el mar peruano, en promedio, tenemos una salinidad de 35 grados. Entonces quiere decir que ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que a 21 grados, con salinidad 0, el oxígeno es 8.9 miligramos, ¿no? Pero si mantenemos fijado el punto en salinidad 0 y subimos hasta la temperatura de 30 grados, vemos que a 21 grados el oxígeno máximo es 8.9, pero a 30 es 7.5. Quiere decir que cuando incrementó la temperatura, la cantidad de oxígeno disminuyó. Y manteniendo, y mismo ejemplo para la salinidad, ¿no? A 21 grados, pero a 0 grados de salinidad, el oxígeno es 8.9. Pero si nos vamos hasta 35 grados de salinidad, el oxígeno de 8.9, el máximo es 7.2, ¿no? Y digo máximo porque esta tabla muestra la concentración de oxígeno en miligramos por litro. Ahí ustedes pueden ver en el cuadro de la izquierda superior, solubilidad del oxígeno en miligramos por litro, ¿no? En función de la temperatura salinidad, ¿no? Quiere decir que esta cantidad que vemos de 8.9, 8.7, ¿no? Viene a ser 8.9 miligramos por litro de oxígeno cuando la temperatura es 21 grados y la salinidad es 0, ¿no? Agua dulce. Quiere decir que es el 100%, ese agua contiene un 100% de oxígeno y por lo tanto estamos hablando que es un agua 100% saturada de oxígeno, ¿no? Un poco para ubicarnos de repente en este concepto de saturación y concentración, porque la concentración es miligramos por litros y saturación es en porcentaje, es lo que hoy en día vemos con el COVID, ¿no? Cuando un familiar nuestro está con problemas de COVID, ¿no? El ambiente, perdón, su sangre, le ponen ahí para medir el oxímetro en el dedo y le marcan pues que la saturación del oxígeno está pues, ya está grave cuando está por debajo de 90, ¿no? 86, 85, y uno dice, hay que llevarlo al hospital y ponerle un tanque de oxígeno, ¿verdad? Ahora, ahí el problema es que el oxígeno que está en el medio ambiente sigue siendo al 100%, ¿no? El problema ya son, en este caso, los pulmones de la persona que está afectada, ¿no? Que no puede captar ese 100% de oxígeno que está en el ambiente y con ese porcentaje de oxígeno en el ambiente permite que su sangre se encuentre al 100%. Cuando tenemos problemas de COVID, ¿no? En los problemas graves, nuestra sangre solamente puede recepcionar o captar un 84% de saturación de oxígeno cuando estamos muy graves, ¿no? Entonces, el concepto aquí es que nosotros tengamos la prioridad de que cuando midamos el oxígeno, ¿no? Es basarnos en lo que viene a ser el porcentaje de saturación y no en la concentración. O sea, no indicar que el oxígeno es 8 miligramos, sino indicar cuánto es la saturación del oxígeno, ¿no? Un poco para ubicarnos, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Para poder entender un poco este concepto que les quiero indicar. ¿Cómo es posible que podamos hallar la saturación, el porcentaje, en base a la concentración que viene a ser miligramos por litro, ¿no? Entonces, supongamos que a las 6 de la mañana yo realizo una medición del oxígeno con mi equipo. Ahí ustedes pueden ver a la persona que está midiendo los parámetros, ¿no? Y mide el oxígeno y la temperatura del agua, ¿no? En la concesión de cultivo de erizo, en este caso, ¿no? Que estamos ahí viendo. Y observó que la temperatura en la mañana era de 17 grados, ¿no? Pero el oxígeno que él registró era de 2.5 miligramos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál será el porcentaje de saturación? Entonces acá voy a retroceder nuevamente. Ahí ustedes pueden ver que encima de la foto del multiparámetro, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que porcentaje es igual al oxígeno medido entre el oxígeno tabulado por 100, ¿no? Entonces, oxígeno tabulado, ¿qué viene a ser? El oxígeno de la tabla que ustedes ven acá, ¿no? Oxígeno de la tabla. Y el oxígeno medido es el que yo registro con mi equipo. Entonces, si yo reemplazo el oxígeno que yo mido y divido en el oxígeno que tengo en tabla, multiplicando por 100, voy a saber cuánto porcentaje de oxígeno tiene esa columna de agua, ¿sí? Regresando al ejemplo, me indica que la temperatura es 17 grados y él registra 2.5, ¿no? Ahí está la fórmula.
Y acá vemos una tabla un poco más completa, ¿no? Entonces, si estamos trabajando en agua de mar, tenemos que la salinidad, ahí tenemos la salinidad, estamos en 35 de salinidad, ¿no? Porque estamos en agua de mar, ¿no? Y la temperatura es 17 grados. Si yo cruzo esta información de salinidad y temperatura, obtengo que el valor de tabla es 7.8, ¿no? 7.8 me indica que tengo el 100% de oxígeno saturado en el agua. Pero ojo, yo he medido 2.5. Debería de ser 7.8, pero el registro me indica 2.5. Entonces, si yo reemplazo en la fórmula, ¿no? Oxígeno medido, 2.5, dividido entre el tabulado, que es 7.8 multiplicado por 100, voy a tener, ¿no? Ahí está, 2.5 entre 7.8 multiplicado por 100, me sale que el oxígeno tengo un porcentaje de saturación del 32%. O sea, mi agua tiene 32% de oxígeno saturado, ¿no? Es un agua ya un poco pobre en oxígeno, ¿no? Es un poco pobre en oxígeno. Supongamos que ahora vamos a la tarde, y en la tarde, ¿no? Medimos, y la temperatura ya no es 17, sino la temperatura es 22 grados, ¿no? 22 grados, y ya el oxígeno no es 2.5, sino el oxígeno en esta ocasión es 5.5, ¿no? Entonces, me voy nuevamente a la tabla y busco, ¿no? A 35 de salinidad, porque estoy trabajando en agua de mar, ¿no? Y a 22 grados, el oxígeno debería ser 7.1, ¿no? Pero yo estoy registrando 5.5. Entonces ahí tenemos el oxígeno 7.1, ver en tabla, y el oxígeno que medí es 5.5. Dividiendo estos valores, multiplicando por el 100%, me sale que el oxígeno saturado es un 77.5% de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que en la mañana, acá tengo un resumen, en la mañana tenía 32% de oxígeno y en la tarde 77.5% de oxígeno, ¿no? Ahora, ¿por qué es que en la tarde hubo más que en la mañana? Justamente por esta gráfica, ¿no? Aquí vemos, dice, durante el día hay fotosíntesis. ¿Y quién hace la fotosíntesis? La microalga, ¿no? La microalga, la macroalga, ¿no? Hacen fotosíntesis. Y cuando hacen fotosíntesis, producen oxígeno. Sin embargo, en la noche es a la inversa. Se consumen el oxígeno, ya no producen, sino lo consumen el oxígeno y generan CO2. Entonces, cuando estamos durante el día, produce oxígeno y a medida que se va oscureciendo el día, ¿no? Y son las 8, 9, 10, 12 de la noche, está en su pico mínimo de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando va a comenzar a amanecer, a las 4 o 5 de la mañana, sigue oscuro. Entonces, aún la microalga sigue respirando oxígeno, ¿no? Es por eso que si yo me levanto a las 6 de la mañana, voy a registrar valores bajos de oxígeno, pero a medida que va transcurriendo la hora de la mañana, son las 12, la 1, que son los días donde hay más sol, ¿no? Y ya llega hasta las 4 de la tarde, vamos a tener justamente ahí los mayores valores de oxígeno, ¿no? Entonces, este ciclo diario, porque ocurre diario, ¿no? Se presenta en todos los cuerpos de agua naturales, ya sea en mares, ya sea en lagos, lagunas, ¿no? Básicamente en esas zonas donde justamente hay prevalencia de fitoplancton, ¿no? De microalgas, ¿no? Entonces, son esas condiciones que debemos tener en cuenta cuando queremos tener una especie de cultivo. Porque ya les indicaba, en este caso, el agua que tiene 32% de oxígeno, ¿no? El agua para las especies que vamos a poner en el mar o en un cultivo, es justamente nuestro aire atmosférico, ¿no? Nuestro aire atmosférico tiene un porcentaje de oxígeno y que ese porcentaje de oxígeno es suficiente para nosotros para poder respirar y que nuestra sangre llegue al 100%. Imagínense ustedes que están atrapados en un elevador, en un ascensor, y que está completamente cubierto, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el oxígeno dentro de ese elevador se va agotando, ¿no? Se va agotando. Y se va agotando tanto que ustedes ya no van a poder respirar bien, se pueden desmayar, se pueden desvanecer, es porque el ambiente ya está pobre de oxígeno y por lo tanto esa cantidad de oxígeno que está en el ambiente no es suficiente para que mi sangre
sature al 100%. Igual sucede con los organismos acuáticos, ¿no? Entonces debemos tener justamente un monitoreo constante de estos parámetros, cómo están fluctuando durante los días y durante el día, porque vemos aquí, según las curvas, que en el mismo día hay fluctuaciones de subida y bajada, ¿no? Otro de los parámetros importantes dentro de un sistema de cultivo, el sistema ecológico también, porque este es un modelo ecológico, es el nitrógeno, ¿no? Y el nitrógeno, acá como indicaba anteriormente, nos referimos al amonio, al nitrito y al nitrato, ¿no? Acá vemos una gráfica que ocurre en el ambiente natural, ¿no? En el ambiente natural tenemos justamente que el amonio, que es acá donde dice NH3 más H, entonces NH4, esta ecuación química viene a ser justamente la representación del nitrógeno amoniacal total, ¿no? Del amonio total, ¿no? Pero este amonio, ¿no? Cuando el ambiente tiene presencia de oxígeno, cuando el agua está oxigenada, ¿no? Ocurre un proceso de oxidación, ¿no? Y este proceso de oxidación transforma el amonio en NO2, ¿no? Ahí en la derecha, en la flecha de la derecha, ¿no? Y este NO2 se llama nitrito, ¿no? Pero este proceso de oxidación se da justamente por unas bacterias que son especialistas, que son específicamente para transformar el amonio a nitrito, ¿no? Son bacterias nitrificantes, ¿no? Entonces, vamos a ver más a detalle durante el curso cómo sucede toda esta parte más fino, ¿no? Pero acá ocurren que hay unas bacterias que en presencia de oxígeno transforman el amonio a nitrito, ¿no? Ahora, el amonio y el nitrito, o sea, el NO2, estos dos, cuando tenemos bajas concentraciones, son muy tóxicas, demasiado tóxicas, ¿no? Demasiado. Entonces, son dos parámetros de nitrógeno que debemos tener en bajas concentraciones en el sistema, ya sea en el mar, ya sea en tierra, pero debemos tenerlo controlado, ¿no? Luego, siguiendo justamente con el esquema, tenemos la transformación del nitrito, o sea, de NO2 a NO3, que es el nitrato, ¿no? Igual, el proceso es el mismo, ¿no? Si el agua tiene presencia de oxígeno, y hay otro grupo de bacterias que son especialistas en consumir ese nitrito y transformarlo en nitrato, ¿no? Ahora, este nitrato, a diferencia del amonio y nitrito, el nitrato es menos tóxico. Es el menos tóxico de estos tres nitrógenos que tenemos acá. Por lo tanto, cuando tenemos un sistema cerrado, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos tener nitratos, ¿no? Nitratos. Si tenemos amonios y nitritos, vamos a tener problemas con los animales que estamos cultivando. Ahora, en el ambiente natural sucede estas reacciones, estos cambios de amonio, nitrito, nitrato. Y cuando tenemos nitrato, el NO3, ¿quién es el número uno en aprovechar este nitrato? Son las plantas. En este caso, en el ambiente natural, hablamos de las macroalgas, ¿no? Y también de algunas microalgas, pero sobre todo las macroalgas. Las macroalgas son justamente las número uno en captar ese nitrato que se transformó en el ambiente. Ahora, las macroalgas, ¿no? Son comida para otros animales. Hay animales que van comiendo, ya sea macroalgas o microalgas, ¿no? Los animales acuáticos se las consumen, ¿no? Las consumen, y los animales acuáticos, ya sea por la edad, ya sea por la predación, ya sea por captura, ya sea porque también excretan, ¿no? Y se descomponen, ya sea por eso, los animales se convierten, al fin y al cabo, en fuente de nitrógeno que vuelve a generarse el amonio total, ¿no? Que se vio al inicio, ¿no? Entonces hay un ciclo cerrado ahí, donde, digamos, es un círculo vicioso, ¿no? Donde el amonio es una fuente de las excreciones y de la muerte y descomposición de los animales que están en este medio de agua, ¿no? En este ambiente acuático, ¿no? Y se transforma en nitrito, nitrato, fuente para plantas, fuente para animales, y los animales muertos en decomposición se transforman en amonio, ¿no? Y así se va generando este ciclo cerrado siempre, ¿no? Entonces nosotros vamos a intervenir aquí con un modelo de cultivo cerrado, ¿no?
para poder siempre tener nitratos, ¿no? Y que este nitrato sea aprovechado por las plantas, ¿no? Ahora, siendo un poco más detallista, ¿no? ¿Cómo es que se genera ese nitrógeno, ese amonio, ¿no? Pues tenemos acá un erizo, puede ser cualquier animal, puede ser un pez, puede ser un crustáceo, un molusco, en este caso un erizo, puede ser cualquier organismo acuático, ¿no? Pero este organismo acuático, para crecer, requiere justamente comer, ¿no? ¿Y qué es lo que come? Ya sea un alimento artificial o un alimento natural, ¿no? Que vamos a llamarle ración. Este alimento o esta ración tiene fuente de proteínas, ¿no? Y las proteínas son importantes porque justamente nos permiten a nosotros crecer y desarrollarnos adecuadamente, ¿no? Las proteínas, ¿no? Hablando molecularmente, son unos compuestos de cadenas largas, ¿no? Esto desde el punto de vista molecular, ¿no? De químico, ¿no? Son cadenas largas. Hagan de cuenta que es como una especie de un rosario, ¿no? Cada bolita, ¿no? La suma de todas esas bolitas de ese rosario es como una proteína, y los aminoácidos son esas bolitas de esos rosarios, ¿no? Entonces, la proteína es un conjunto de aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque los organismos acuáticos, lo que consumen en sí en la ración no es en sí la proteína, sino justamente son esos aminoácidos, ¿no? ¿No? Y este aminoácido, ahí justamente vemos la fórmula de un aminoácido. Este aminoácido, al momento que es consumido por nuestro animal, ya sea en este caso el erizo, como ejemplo, ¿no? Sucede un proceso bioquímico interesante, ¿no? Que se llama desaminación, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es desarmando ese aminoácido, ¿no? Ese aminoácido lo está desarmando, ¿no? Desaminación. Y cuando desarma ese aminoácido al momento de comerlo, ¿no? Este animal excreta, ¿no? Ya sea por la orina o por las heces, excreta fuente de amonio. Ustedes pueden ver justamente en la formulita de este aminoácido que dice CH3-CH, tiene una raya que dice NH2 y abajo COOH. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? El NH2, ¿no? El N es una fuente de nitrógeno, y cuando el organismo lo consume, ya químicamente lo transforma como NH3, ¿no? Que es justamente el amonio total, ¿no? Pero también hay parte del alimento que el animal no consume, ¿no? Que se va al fondo y que se va perdiendo. Entonces, en el ambiente mismo, las bacterias también realizan un proceso de degradación de este aminoácido, ¿no? Y se llama amonificación, ¿no? Entonces, esta amonificación genera también otra vez una fuente de nitrógeno amoniacal total, ¿no? Entonces, el animal, ya sea por consumo o ya sea por degradación bacteriana en el ambiente acuático, por ambas vías el animal genera el amonio total, ¿no? Y este justamente es el nitrógeno tóxico, ¿no? Ahora, nosotros dentro de un sistema de cultivo cerrado, ¿no? Si tenemos un laboratorio, un hatchery, y tratamos de controlar estos parámetros, justamente debemos enfocarnos en que este amonio tenga como producto final nitrato, ¿no? El NO3, ¿no? Si aprendemos a diseñar, aprendemos a entender el concepto del NO3, del amonio total al nitrato, si entendemos bien este concepto, vamos a poder manejar muy bien nuestros organismos de cultivo, ¿no? Eso va a ser una de las, este tema de calidad de agua, como indicaba, va a ser uno de los primeros capítulos, y nos vamos a centrar bastante en esto con todos los parámetros, ¿no? Esta es uno de los primeros puntos del curso, ¿no? Lo estamos viendo así a grandes rasgos, ¿no? Porque hay muchísima más información en realidad, ¿no? Y luego uno bueno, antes de continuar, no sé si hay alguna consulta respecto de esto. Bien, si no, continúo. Bien, otro de los capítulos que nosotros vamos a ver dentro del curso va a ser justamente los sistemas cerrados en realidad, ¿no? Y específicamente un sistema de recirculación, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos justamente o sepamos dar uso a estos sistemas cerrados, ¿no?
Y la razón tiene un efecto importante a nivel económico y también ambiental, ¿no? Si es que vamos a hablar desde el punto de vista ecosistémico, ¿no? Es que, por ejemplo, ustedes saben que, y ya hemos visto, ¿no? Hemos visto justamente en la diapositiva anterior, hemos visto que los organismos generan nutrientes, ¿no? Generan amoníaco, generan nitrito, y esto a la larga se va, pues, acumulando en el medio acuático, ¿no? En el medio acuático. Y cuando se acumulan, como expliqué, ¿no? Se acumulan a cantidades muy bajas, entonces estos compuestos son tóxicos no solamente para ellos, sino para los organismos que están viviendo con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante los sistemas cerrados? Y en este caso el de recirculación, porque son sistemas que incorporan una serie de tratamientos, ¿no? Una serie de tratamientos, ya sean físicos y luego también químicos, ¿no? Y una vez que estos tratamientos son realizados, nos permite reutilizar el agua porque ya después del tratamiento, ¿no? La calidad del agua ha sido mejorada, ¿no? Y esto en consecuencia, como nos permite reutilizar el agua, evita que hagamos uso de más agua, ¿no? Pero sin embargo tiene que haber un recambio, eso sí, tiene que haber siempre un recambio de agua, ¿no? Pero en este caso el recambio de agua es mínimo, ¿no? Que puede ser desde 1% hasta el 10%. Entonces, una gran ventaja o una de las características de los sistemas de recirculación en este caso es que nos permiten reducir el uso de agua, así también reducir el uso de espacio, ¿no? Y si reducimos el uso de agua porque lo estamos tratando, entonces ya no estamos botando toda esta agua cargada de materia orgánica dañina, ¿no? Hacia el ambiente acuático, sino que como lo estamos reutilizando, estamos siempre tratando y evitando justamente un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Entonces es importante justamente conocer un poco estos conceptos, ¿no? Pero sin embargo, estos sistemas, como indicaba, tienen etapas. Y al tener etapas, tiene procesos, ¿no? Y estos procesos son unos procesos básicos, ¿no? En este caso hablamos de 5 procesos principales, ¿no? Que vamos a detallar a continuación, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá como un primer... Uy, perdón. Entonces acá tenemos nosotros, en este slide, tenemos un primer proceso que viene a ser, bueno, acá indica tanque de crianza, pero en realidad hablamos de un proceso llamado circulación, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la circulación? Ustedes pueden ver ahí las flechas que van desde el tanque hacia los procesos número 2, 3 y luego regresan al tanque de crianza, ¿no? Entonces el proceso de recirculación significa ese paso mecánico, ¿no? De circuito de agua, ¿no? Y circuito de agua va a pasar por los diferentes niveles de tratamientos, ¿no? Entonces es importante contar con un sistema de bombeo, que trabaje 24 horas por 7 días, o sea, nunca descansa, ¿no? Es un sistema de bombeo que nunca descansa, que siempre está enviando el agua hacia las unidades de tratamientos y luego reciclarlo en los tanques, ¿no? Un segundo punto importante, proceso en este sistema, es la extracción de sólidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a poder nosotros capturar todo ese alimento que no ha sido consumido, ¿no? Ustedes recordarán en el slide que hay alimento que se consume y que no se consume, ¿no? Se va a capturar todo ese alimento que no es consumido, se va a capturar toda esa materia orgánica o las heces de los animales, ¿no? Se va a capturar y luego se va a desechar. Una vez que hemos capturado estos sólidos, ¿no? Los eliminamos del sistema. Entonces el sistema pasa a una siguiente etapa, ya sin sólidos, ya filtrado, ¿no? Donde ya se hace una biofiltración o extracción del amoníaco, ¿no? Justamente les indicaba que el amoníaco es un gas muy tóxico y nosotros debemos controlarlos y obtener el nitrato, que es el gas menos tóxico, ¿no? Sin embargo, en el proceso también se va haciendo uso de que todos los animales, la materia orgánica, todo este circuito, siempre hay una respiración, ¿no? Y
producto de esa respiración, el agua se agota en oxígeno. Entonces tenemos un control del gas, en este caso del oxígeno. El oxígeno se va incrementando, ¿no? Y se va eliminando el CO2 que generan las bacterias, los animales que están justamente en el sistema cerrado, ¿no? Y ahí completamos justamente las etapas de recirculación. Entonces, estos procesos son importantes porque nos permiten tener unas mejores pautas para diseñar o implementar correctamente un modelo cerrado, ¿no? Ya sea para hatchery, ya sea para engorde, pre-engorde o cualquier etapa que se quiera manipular, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? Las ventajas es que tiene una flexibilidad en la selección del terreno. Y eso es importante, ¿verdad? Porque como son sistemas que no usan mucha agua, no usan mucho recambio de agua, te permite a ti, ya eres independiente justamente del agua, entonces no tienes que estar muy cerca a las zonas donde hay fuentes de agua, ¿no? Entonces ya puedes tener un poco de independencia y puedes ubicarte más bien zonas cerca de los mercados, ¿no? Para que puedas hacer tus ventas, ¿no? Otra ventaja es que usa menos suelo y menos agua, eso ya lo mencioné, ¿no? Y hay un control completo de los parámetros. Como es un circuito cerrado, uno puede mantener y dominar los parámetros como mejor lo puede hacer, ¿no? Hay una reducción de fluentes orgánicos, o sea, hay una reducción de los desechos, ¿no? Indicaba como es un sistema que hace tratamientos, entonces ya no estamos eliminando esa agua cargada de desechos orgánicos, entonces ya la está reciclando y la está limpiando para su uso continuo. Se pueden diseñar a cualquier escala. Eso quiere decir, pues, que podemos tener un sistema cerrado para hatchery, para etapas de preengorde, para etapas de engorde, para peces, para erizos, para moluscos, para crustáceos. Entonces, es un sistema que puede diseñarse para cualquier organismo y cualquier tamaño, ¿no? Y hay mayor producción por unidad diaria y trabajo, ¿no? Eso sí quiere decir que en menos espacio se puede cultivar más animales, ¿no? Pero ¿cuáles son las desventajas? Es que sí requiere una inversión, ¿no? Tener tanques, tener bombas, tener tuberías, tener equipos para medir los parámetros, la mano de obra, todo es costeado, ¿no? Como es una tecnología especializada, requiere justamente de mano de obra calificada. Quiere decir que debemos tener gente, personal que esté calificado, que esté entrenado, ¿no? También que depende de dirección constante. Justamente, como es un sistema que está siempre en circuito y siempre transformando amoníaco a nitrato, los animales respirando, las bacterias, entonces el oxígeno en el agua se va botando, así es que requiere siempre, sí o sí, una fuente de oxígeno que esté inyectándole siempre, ¿no? Y siempre debe haber una supervisión, ¿no? Es un sistema que, como indicábamos, que se puede tener un control de los parámetros de agua, pero ese control se da justamente porque siempre hay una supervisión de estos parámetros para poder monitorearlos y sobre todo para poder corregirlos cuando sean debidos, ¿no? Esa es justamente la importancia. Ahora, justamente nosotros, dentro de estos sistemas cerrados, se pueden catalogar cerrados cuando tenemos un mayor seguimiento y tratamiento del sistema. Si nosotros no tenemos tratamientos, si por ejemplo nosotros captamos el agua de mar o el agua de río y pasamos por los tanques y son sistemas de entrada y salida, ¿no? Son sistemas abiertos, ¿no? Quiere decir que no hay ningún porcentaje de uso o de reuso del agua, ¿no? Es un 0% de reuso del agua, ¿no? El agua entra y como entra sale. Entonces ahí no hay tratamientos. Pero si se le incorpora tratamientos, de repente puede ser, no todos los tratamientos, pero sí puede ser de repente un filtro mecánico, de repente un filtro biológico, ¿no? Entonces al tener una pequeña cantidad de tratamientos, ¿no? Es que se puede reutilizar un poco el agua. Pero a medida que se le incorpora muchos más tratamientos, ¿no? Entonces el agua se va a poder reciclar con mayor cantidad, y por eso es que ahí entramos en el enfoque del sistema cerrado. Ustedes pueden ver justamente en la figura de abajo, ¿no? Tenemos ahí un tanque, ¿no? Donde hay una persona ahí como referencia, y ese tanque tiene
tiene unas salidas, ¿no? A una serie de tanques pequeños que son filtros mecánicos, luego vienen filtros biológicos, hay una bomba que dice de 10 HP, ¿no? Que esa bomba capta el agua y luego la manda a un sistema de filtración biológica, que es justamente la que transforma el amoníaco tóxico en nitrato, ¿no? Que es el menos tóxico, ¿no? Y luego va a una torre que dice stripper de LHO, que en otras palabras, pues, significa que es una inyección de oxígeno, porque como mencionaba, el oxígeno se va agotando en el sistema. Entonces el oxígeno entra con oxígeno bajo, sale con alto oxígeno y entra nuevamente al sistema de tanques de cultivo, ¿no? Entonces, mientras más tenga tratamientos, más se va a poder reutilizar el agua, ¿no? Mientras no tenga tratamientos, prácticamente no se reutiliza, simplemente el agua entra y sale, y ahí es un sistema abierto. Un poco más para detalle, justamente, es que el tratamiento incluye varias operaciones, ¿no? Y como indicaba la aireación, ¿no? O sea, requerimos de un equipo que inyecte aire, que inyecte oxígeno, porque este es el que se va agotando en el tiempo, ¿no? Se va agotando el tiempo y por lo tanto somos nosotros como profesionales, nosotros como encargados, somos los encargados de inyectar este oxígeno a través de un sistema de aireación. Eliminar partículas, ¿no? Como las partículas se van acumulando en el sistema, ya sea por el alimento, ya sea por las excretas, ya sea por incluso la muerte de los organismos que tenemos en el sistema, ¿no? Se van colmatando y esto debemos eliminarlos porque si no, como vimos en el esquema del amonio, si ese alimento, animales muertos, ¿no? Estos van generando intoxicación en el agua, ¿no? Debemos hacer una biofiltración, ¿no? Justamente este proceso es el que transforma el amoníaco tóxico en nitrato, que es el menos tóxico, ¿no? Debemos regular el pH. Les voy a enseñar justamente cómo regular el pH, ¿no? Pero normalmente el pH, en estos sistemas cerrados, el pH siempre tiende a volverse ácido. Entonces el trabajo que tenemos nosotros que hacer es justamente mantener el pH a niveles normales, a niveles ideales, ¿no? Porque el pH siempre está bajando, ¿no? Y vamos a ver casos, ejercicios de cómo manejar este pH. Hay una reducción del CO2, claro. Como indicaba en el sistema, los peces respiran, consumen oxígeno e incrementa el CO2. Entonces, debemos tener justamente un tratamiento donde ese CO2 que se va acumulando en el agua, eliminarlo, ¿no? Por eso es que debemos reducir ese CO2. Regular temperatura, y esto va a ir en función de los animales que tengamos, ¿no? De los animales que tengamos, de los animales que estemos cultivando, ya sean reproductores, ya sean larvas, ya sean juveniles, ¿no? Cada especie o cada fase tiene una temperatura adecuada o un rango de temperatura óptimo para su desempeño zootécnico, ¿no? Una desinfección, sí, porque considerando que captamos agua de ambiente natural, ¿no? Es muy probable, es bastante probable que el agua venga con una carga alta de patógenos, bacterias y organismos indeseables, ¿no? Entonces debemos desinfectarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos que un sistema de recirculación, ¿no? Se recircula entre un 30, 40, 50, hasta el 100%, mientras más equipos de tratamiento le coloquemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos recircular hasta un 30% si le ponemos aireación, pero esa recirculación puede incrementarse si le ponemos un filtro mecánico para poder extraer los sólidos. Y si le ponemos un biofiltro para extraer el amoníaco, podemos recircular hasta un 60%. Y si le quitamos el CO2 generado, podemos recircular hasta un 80%. Si le ponemos una lámpara UV ultravioleta para poder matar, desinfectar las bacterias, recirculamos hasta un 90 o 100%. Y mientras más tratamientos, más podemos recircular. Sin embargo, mientras más tratamiento, también vamos a incrementar el costo, ya sea el costo de inversión, así como también el costo de operación, ¿no? Que también influye mucho en la elección de estos sistemas que queremos implementar, ¿no? Como indicaba, el sistema cuenta con diferentes operaciones.
el de la circulación, como le digo hace rato, que es el que permite el traspaso del agua de los tanques hasta los tratamientos de filtración, remover los sólidos, eliminar esas heces, eliminar alimentos no consumidos, ¿no? Biofiltrar, transformar el amoníaco tóxico en nitrato, que es el menos tóxico, desgasificar, incorporar oxígeno y eliminar el CO2, ¿no? Y airear, ¿no? Que acá es exclusivamente incorporar el oxígeno en el agua, ¿no? Igual, nuevamente lo mismo, el sistema, ahí está un esquema ya más, más cercano a la realidad, ¿no? Los tanques con los filtros, con el sistema de filtración mecánica, biológica y la incorporación de oxígeno y liberación del CO2. Dentro también del curso, además de ver justamente toda esta mecánica, cómo funcionan los sistemas de recirculación, vamos también a ver cuáles son los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para poder escoger un tanque, ¿no? Porque a veces sucede que por ahí me ha pasado varias veces que me indican, ¿no? Tengo unos tanques, pero siempre tengo que estar limpiándolo yo, tengo que estar eliminando los sólidos, tengo que sifonearlos, tengo que bajar siempre el agua. Entonces hay justamente pues diseños, formas, formatos, tamaños de cómo escoger un tanque, ¿no? Pero para escoger justamente estos tanques, pues es importante saber la configuración y cómo es el desempeño hidráulico dentro de un tanque, ¿no? Entonces, para comenzar, pues lo primero que debemos saber es que un sistema en un tanque, pues si hablamos de un tanque circular, pues tenemos nosotros rotaciones, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta rotación? Se refiere pues a la dirección y flujo del agua, ¿no? Ahí ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, una flecha de entrada de un tubo donde el agua entra, y esto hace justamente que el tanque tenga una dirección de flujo de agua circular hacia el centro, ¿no? Y aquí estamos hablando justamente de una rotación primaria y luego de una rotación secundaria, ¿no? ¿Qué nos permite esta rotación? Justamente que todo lo que se genera como desperdicio de las heces y alimentos no consumidos, ¿no? Básicamente, se vayan al centro, y que del centro, ¿no? Se vaya a un sistema de drenaje, ¿no? Un drenaje donde automáticamente el tanque sea autolimpiable, ¿no? El agua, justamente acá, ¿no? En el tanque superior dice salida, ¿no? El agua entra por acá y cargado justamente con los sólidos, con esos desperdicios, y luego lo evacúa hacia el drenaje que vemos abajo, ¿no? Puede ser un diseño como el que ven arriba, con un rebosadero interno, o puede ser un diseño como el de acá, el de abajo, ¿no? Con un rebosadero, pero externo, ¿no? Entonces, hay configuraciones y formas para poder tener un sistema que sea autolimpiable, ¿no? Que no tengamos que nosotros meter mano para estar limpiando el tanque. Luego también tenemos un sistema de tanques Resway, ¿no? Que básicamente son tanques rectangulares largos, ¿no? Y aquí específicamente hablamos de los tanques Resway híbridos. ¿A qué nos referimos con tanques Resway híbridos? Fuera un tanque Resway si simplemente fuera un tanque rectangular largo, ¿no? Pero cuando tenemos un híbrido, quiere decir que le ponemos diferentes puntos, ¿no? a lo largo de los tanques y de manera equidistante, ¿no? A una distancia determinada, tengamos puntos, ¿no? de tuberías de entrada. Aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica de la derecha, vemos en la gráfica de la derecha justamente unas flechas, ¿no? Que el agua entra en un sentido y luego tenemos al frente el agua que entra en otro sentido, ¿no? Entonces aquí en la gráfica de la izquierda superior vemos que de un sentido, otro sentido, genera diferentes capas, ¿no? Una capa donde el agua gira de derecha a izquierda, o sea, en sentido antihorario, y en la segunda capa el agua entra en sentido horario, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Y así, en el otro intercala en sentido antihorario. Entonces, teniendo justamente esta diferenciación con respecto a la manera en cómo entra el agua, es que genera una especie de circuito, ¿no? Como si fuera un tanque circular, ¿no? Es un tanque largo, pero justamente teniendo estas entradas distintas, genera pues un tanque como si fuera un tanque circular.
circular, ¿no? Por eso se le llama tanque Rest-Waste híbrido, ¿no? Bueno, un poquito para comentar sobre los diferentes sistemas de cultivo. Tenemos justamente también las jaulas, ¿no? Las jaulas flotantes. Esto de acá es una cortesía de un colega mío que trabaja en Ciecor, Perú, donde hacen este cultivo de chita en jaula flotante, ¿no? Y vemos acá justamente, ahí tenemos las chitas, y acá hay un pequeño videíto, ¿no? Donde tienen ellos el cultivo, ¿no? ¿No? Entonces ahí ustedes pueden ver justamente que ellos tienen justamente un cultivo de chita. Ahora, es una jaula que tienen simplemente, pero que la ventaja de las jaulas es que nos permite justamente tener más cantidad de peces, ¿no? Ahora, algo importante que yo mencionaba durante la plática en mi visita era de que esta empresa pues ha ubicado la zona adecuada para cultivar sus chitas, ¿no? Y puede ser cualquier especie, pero hay que ubicar primero la zona. Y esta ubicación de la zona se basa en estudios previos del agua, ¿no? Y aquí pues ellos han ubicado justamente, han tomado como criterio de selección de zona la temperatura, porque la chita es una especie de agua templada, ¿no? La temperatura, el oxígeno, la chita es una especie que requiere, demanda mucho oxígeno, la transparencia, ¿no? También la chita requiere una zona donde haya transparencia de agua, ¿no? Las corrientes, ¿no? En este caso la corriente, la velocidad del agua que debe fluir en la jaula no debe ser muy alta, ¿no? Y la iluminación, por eso que también le ponen ellos ahí una especie de sombrilla en la parte superior del tanque, ¿no? Y entre otros factores más, obviamente, ¿no? Si es que hay incidencia de marea roja, de aguas blancas, ¿no? Entonces, esos factores son los que ellos han reunido primero, antes de colocar su jaula, ¿no? Y así puedan desarrollar su cultivo de la mejor manera, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo debería aplicar para nosotros que estamos viendo el tema del erizo, ¿no? Para ustedes, que ubicar primero la zona en función justamente de los parámetros de agua, ¿no? Pero este monitoreo de parámetros de agua no debe ser un monitoreo de un día, ¿no? Sino es un seguimiento constante. La idea es tener información robusta para que se pueda concluir que la zona se presta para la especie que yo quiero colocar, ¿no? Entonces, es un foco importante justamente este ejemplo que coloco aquí, ¿no? Puede ser jaula flotante, pueden ser linternas para concha abanico, también pueden ser linternas que también se usan los erizos, en los cultivos de erizos se usa linternas también, pero en vez de linternas se usan jaulas pero flotantes, pequeñas, ¿no? ¿No? Bueno, y si la zona se presenta aún mucho mejor, se pueden cultivar no solamente una línea de jaulas, sino diferentes jaulas, ¿no? Y ahí justamente el éxito productivo en este caso, ¿no? Como parte de otro de los parámetros importantes que vamos a ver en el curso, son los sólidos, ¿no? Sin embargo, los sólidos, a veces siempre hablamos de los sólidos, pero debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de sólidos, ¿no? Sólidos sedimentables, sólidos suspendidos y sólidos disueltos, ¿no? ¿Y en qué se diferencian estos sólidos? Se diferencia básicamente en el tamaño, ¿no? Los sólidos sedimentables, como su nombre lo dice, sedimentan mucho más rápido, porque son sólidos de mayores a 100 micras. Entonces, como son más grandes, pesan más y caen más rápido, ¿no? Precipitan en menos de una hora. Los sólidos suspendidos son los que están justamente suspendidos, están en la columna de agua, ¿no? Y son los sólidos, los segundos sólidos más grandes, ¿no? Ya que su tamaño varía de 1 a 100 micras, ¿no? Y sí demora un poquito más de una hora en precipitar, ¿no? Teniendo en cuenta, acá hay un dato importante, es que la mayoría de los sólidos son suspendidos y estos son menores a 15 micras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando querramos hacer una selección de un sistema de filtración para nuestro sistema, ¿no? Ya sea para captación de agua, etcétera, debemos de enfocarnos en tener una filtración de menor a 15 micras,
¿no? Porque la mayoría de los sólidos son suspendidos y menores a 15 micras. Luego tenemos los sólidos disueltos, ¿no? Los disueltos, que son esos sólidos que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Porque son muy pequeños, y estos requieren otro tipo de tratamiento para eliminarlo del sistema de agua. Pero existen tratamientos, son comerciales y se pueden eliminar, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Justamente para tener una mejor idea de los sólidos, ¿no? Entonces, en la izquierda ustedes ven los sólidos sedimentables, justamente son sólidos grandes, ¿no? Y son los que se han ido más rápido al fondo de ese cono, ¿no? Son los sólidos grandes. Luego vemos los sólidos suspendidos, ¿no? Que ahí ustedes pueden ver en la parte de la derecha como unas pequeñas partículas, ¿no? Chiquitas. Esos justamente son los sólidos suspendidos, ¿no? Y luego el tono del agua, ¿no? El agua así medio poco turbia, ¿no? Está turbia justamente por los sólidos, pero son tan pequeños los sólidos que están disueltos, ¿no? Están disueltos en el agua, ¿no? Es como cuando uno echa por ejemplo, tiene agua y echa azúcar, ¿no? Uno echa el azúcar, lo disuelve y usted ya no ve el azúcar, ¿no? Pero el agua se enturbió. Entonces, ese azúcar se disolvió en el agua, ¿no? Por eso que se llama sólido disuelto, porque es un sólido que se disuelve en el agua, ¿no? Son tan pequeños que no se pueden ver pero, como sólido, pero sí se ve en la transparencia del agua, ¿no? Ya. Y bueno, y la suma de estos tres sólidos son los sólidos totales, ¿no? Justamente acá en el slide, ¿no? Los sólidos sedimentables, suspendidos, disueltos, la suma de los tres son los totales, ¿no? Y a través de un proceso de filtración bien diminuto, bien pequeño, se puede conseguir capturar los tres sólidos, ¿no? Y se puede cuantificar y se puede empezar, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué era importante caracterizar los sólidos? Porque de acuerdo al tamaño, nosotros vamos a elegir el sistema de filtración correcta, ¿no? El sistema de filtración correcto se va a elegir en función al tamaño de los sólidos. Y hay tres formas de eliminar los sólidos. Por sedimentación, ¿no? Por filtración y por flotación. Eso lo vamos a ver mucho más a detalle en el curso, ¿no? De calidad de agua, ¿no? Pero tenemos ahí los sólidos por filtración, por sedimentación, filtración y flotación, ¿no? Que va a ir en función al tamaño, ¿no? Pero un poco para indicarles simplemente, por ejemplo, tenemos aquí los filtros simples, que son los filtros de sedimentación simple. Estos filtros de sedimentación simple son aquellos filtros que actúan por efecto de la gravedad, ¿no? El agua cae y se va espesando el fondo, se va sedimentando el fondo, ¿no? Por simplemente efecto de la gravedad, ¿no? Ya luego cuando son sólidos más pequeños, ¿no? Hablamos entre 30 y 70 micras, ¿no? Ya se usan filtros de arena, ¿no? Esos filtros que se suelen usar en las piscinas, ¿no? Y ya mucho más pequeños ya se usan los fraccionadores de espuma, ¿no? Los fraccionadores de espuma son aquellos sólidos que se eliminan, o aquella forma de flotación que se eliminan de los sólidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un diseño, un modelo de un estanque de sedimentación, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, lo que sería para nosotros una primera manera de eliminar los sólidos es en función a estos tanques de sedimentación, ¿no? Los cuales se caracterizan por ser unos estanques rectangulares grandes y sobre todo, más que volumen, ¿no? Se caracteriza por tener mayor área. Mientras más área tenga este tanque, mientras más espacio, ¿no? No tanto la profundidad, sino el espacio, ¿no? Va a permitir que justamente el agua pierda velocidad, y cuando el agua pierde velocidad, cuando el agua está un poco más quieta, es que los sólidos van a caer mucho más rápido, ¿no? Entonces esa es la característica de este tipo de tanques, ¿no? Vamos a calcularlo también durante el curso. Luego están otro tipo de sedimentadores, ¿no? Que estos sedimentadores, en este caso se llama de compacto de mampara, ¿no? ¿Y por qué de mampara? Porque ustedes pueden ver en la parte derecha, ¿no? Que el agua entra y ese agua que entra golpea una pared,
y por efecto de golpe la pared baja la velocidad de la entrada de agua, y al bajar la velocidad de entrada de agua, los sólidos caen al fondo del cono, ¿no? Y luego, por efecto de llenado, ese agua libre de sólidos va hacia el otro lado de la pared y sale ya con menos carga, ¿no? Entonces es una estrategia de eliminar los sólidos, ¿no? De mampara, ¿no? Luego tenemos otro tipo de sedimentadores, ¿no? Como este que se llama hidrociclón y el radial, ¿no? Que se caracterizan básicamente porque el agua entra desde un lado y en vez de golpear una pared, lo que hace es gira alrededor del tanque internamente, forma como una especie de remolino, y esa especie de remolino hace que los sólidos vayan hacia el fondo y el agua limpia salga por el otro lado, ¿no? Entonces, hay características, eso también en el curso vamos a verlo más a detalle, vamos a aprender a calcularlo también para que puedan ustedes tener una mejor idea de cómo funciona esto, ¿no? Luego tenemos también otro tipo de equipos para eliminar los sólidos, y estos se llaman tipo tambor, ¿no? Esos tipos de tambor. Y estos de acá son, digamos, dentro de los filtros mecánicos, o sea, los filtros para eliminar los sólidos, son los más eficientes y son los más comerciales también, ¿no? Aunque es caro, pero estos te garantizan una limpieza de sólidos más del 80-90%, ¿no? Y esto básicamente funciona de una manera muy particular, ¿no? El agua entra desde un punto, ¿no? Pero en ese caso este filtro tambor no se inunda completamente, ¿no? Solamente hasta la mitad de su altura, y por donde entra, aquí por ejemplo vemos una mejor imagen. Entonces ustedes pueden ver una flecha roja, ¿no? Una flecha roja que indica la entrada del agua cargada de sólidos. Entra por un lado y alrededor está una malla, ¿no? Y el agua va cayendo internamente, ¿no? Y va tocando la malla, ¿no? La malla la va tocando y va atrapando en la malla los sólidos y va saliendo en la parte inferior las gotas celestes que indica el agua limpia, ¿no? Y esta malla, como va girando a través del tambor, ¿no? Acá arriba hay unos aspersores que van limpiando esta materia que se pega en la malla y la va eliminando por este conducto, por esta flecha de acá, esta flecha medio rosada, ¿no? Por ahí se eliminan los sólidos, ¿no? Y en la parte inferior sale el agua ya limpia, ¿no? Vamos a ver unos videos, una forma de cómo determinar su tamaño también de estos sólidos, de estos filtros, para que se lleven una mejor idea del funcionamiento, ¿no? Ya hay empresas que tienen, digamos, estandarizado ese tipo de sólidos, de equipos, ¿no? En función a los caudales, porque este tipo de equipos se escogen de acuerdo al flujo de agua, al caudal de agua, ¿no? Y este flujo de agua y caudal de agua va a estar en función al tamaño del sistema que yo voy a contemplar, voy a instalar, ¿no? Sistemas de 1000 litros, sistemas de 10.000 litros. Entonces, esos se van a elegir en función a el tamaño, ¿no? Y acá tenemos todo ya una escala, una grande gama de modelos y tamaños para escoger el filtro correcto, ¿no? Uno de los más usuales también son los filtros de arena, ¿no? Justamente en la imagen de abajo inferior, ahí pueden ver ustedes unos filtros de arena color negro, esos son los que tengo en Imarpe, y estos filtros de arena, pues después que el agua entra, por ejemplo, ustedes pueden ver acá en la parte inferior izquierda, agua no filtrada, ¿no? La entrada de agua no filtrada pasa por el filtro de arena y en la parte inferior sale el agua filtrada, ¿no? La salida del agua filtrada en este caso, ¿no? En mi caso va hacia este tanque ustedes pueden ver en la escalera. Eso en realidad es un tanque reservorio, es un tanque de 30 metros cúbicos o 30.000 litros y que está conectado hacia un tanque elevado de 5.000 litros, ¿no? Entonces, estos tanques lo que me permiten es justamente que cuando yo quiero volver a recuperar el agua que perdí por la evaporación o por algún otro factor, ya filtrado, van a mi sistema de cultivo y tengo un mejor control de los sólidos al momento de volver a llenar el agua, ¿no? Entonces, es importante tener un sistema de filtración adecuado, ¿no?
Otro tipo de sistemas de filtración son estos de acá, muy interesantes porque estos realizan tanto la filtración mecánica como la biológica. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí lo que hace es retiene las heces y el alimento no consumido, ¿no? Número uno. Y número dos, lo que hace es transforma, a la misma vez, transforma el amoníaco en nitrato, ¿no? Aquí tenemos un modelo que hay en México, ¿no? Tenemos un tanque, ese tanque de color gris. Luego hay un tanque celeste, que es como una especie de tanque ecualizador para el volumen de agua. Y va hacia ese filtro blanco, ¿no? Va hacia ese filtro blanco y luego regresa al tanque celeste, ¿no? Básicamente es un modelo muy simple, pero bastante útil, ¿no? Luego tenemos acá otros tipos de filtros, ¿no? Que estos son filtros exclusivamente para el tratamiento de agua, ¿no? En ese caso, solamente estos filtros lo que se dedican es a eliminar el amoníaco y transformarlo en nitrato. Ese es su único trabajo, ¿no? Y para ello se requiere calcular el volumen, determinar la forma y saber cuántos animales voy a tener en el sistema para poder escoger correctamente las dimensiones de ese tipo de filtración, ¿no? Eso también lo vamos a ver con mucho más detenimiento en el curso, ¿no? Y obviamente, pues, lo que a veces es un talón de Aquiles es saber qué tipo de bomba, ¿no? O qué tamaño de bomba yo tengo que elegir para poder implementar estos sistemas, ¿no? Entonces, vamos a ver también en el curso un poco los criterios, ¿no? Para que ustedes, como usuarios, ¿no? Cuando venga una empresa a proponerles ese tipo de tecnología, ustedes estén capacitados, estén advertidos de cómo escoger correctamente la bomba que se requiere para su trabajo, ¿no? Y bueno, hay criterios. Uno de ellos es justamente sabiendo cuánto es el flujo de agua que yo quiero, ¿no? El flujo de agua que yo quiero, y en función al flujo de agua y a algunas pérdidas por fricciones o por eficiencia de la bomba, yo escojo la potencia que quiero, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Asumiendo unos caudales, unas pérdidas, estaríamos trabajando con una bomba de 1,5 caballos, ¿no? Y una vez que nosotros querramos, por ejemplo, escoger una bomba, aquí tenemos una tabla de diferentes potencias de bomba, ¿no? Donde dice HP, ¿no? Y nosotros debemos saber algo muy claro que para cualquier equipo eléctrico electrónico, nosotros acá en Perú trabajamos con un voltaje de 220, ¿no? Entonces, cuando tenemos ahí, nos ofrecen un equipo, debemos asegurarnos de que el equipo trabaje a 220 voltios, ¿no? Y que nuestra frecuencia en Perú también, con respecto al uso de estas bombas, es en 60 Hz, ¿no? Si alguien nos quiere vender una bomba que trabaje a 110 o 115 voltios, como pueden ver en el primer modelo, ¿no? Entonces, esa bomba no va a servir, ¿no? No va a servir, a menos que uno pueda conseguir un transformador de voltaje, ¿no? Pero ese es mayor gasto. Entonces, vamos a ver un poco más a detalle en el curso los criterios de selección, de elección, ¿no? Para que no tengamos problemas al momento de operarlos, ¿no? Otra parte también del curso es que vamos a enfocarnos dentro de un enfoque ecosistémico, es justamente los modelos, ¿no? Integrados, ¿no? Y específicamente los modelos multitróficos integrados. Vamos a hablar más a detalle sobre cómo es que existe esta interacción entre el cultivo de diferentes especies, que pueden ser peces, que pueden ser moluscos, pueden ser pepinos de mar, pueden ser erizos de mar, pueden ser algas, ¿no? Y cómo aprovechar toda esta fuente de variabilidad de recursos para que nosotros mantengamos una producción, ¿no? Y que a la vez esta producción no tenga un impacto negativo, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esto, no? Ustedes pueden ver en el esquema que, pues, por ejemplo, hay un sistema de cultivo de peces, ¿no? Y este cultivo de peces, como indicábamos, va a tener justamente excreción, va a excretar, pero esa excreción se va al fondo. Entonces, en la parte inferior de este sistema, que es en el mar, ¿no? Debe haber justamente organismos que puedan degradar esta materia orgánica. Pero también los organismos que van a degradar esta materia orgánica van a generar sus propias heces y van a generar también fuente de amoníaco. Entonces, el
el sistema que nosotros ubiquemos debe tener la capacidad de hacer varias cosas, ¿no? De eliminar naturalmente la materia orgánica, y que cuando se generen estos compuestos de nitrógeno, de amoníaco, que el sistema natural también tenga la capacidad de transformar estos fuentes de amoníaco en nitrato. ¿Para qué? Para que sean aprovechados en este caso por las plantas, ¿no? Por las macroalgas, ¿no? ¿Por qué? Porque las macroalgas son las más eficientes en transformar justamente estos nitratos en materia, ¿no? O sea, es decir, las algas, a medida que filtran justamente este nitrato, las algas van a crecer, ¿no? Entonces lo convierten justamente en masa de planta, ¿no? Entonces es un modelo que tiene un beneficio económico, pero también a la vez hay un beneficio a nivel ecológico, ¿no? Si es que estamos hablando justamente desde el punto de vista del enfoque ecosistémico, ¿no? Referirnos también que ese tipo de modelos ya existe y se trabaja muchísimo en tierra, ¿no? Hay unos trabajos que vienen haciendo justamente con langostinos, con tilapias, pero también con lisas, y esta planta que se llama sanicornia, ¿no? Sanicornia, que viene a ser justamente una planta nativa en este caso, de Brasil, ¿no? Y aquí lo más resaltante justamente es que al usar justamente este modelo multitrófico, ¿no? En el cuadro de la derecha, donde dice IMTA, ¿no? Vemos que donde dice nitrato, tiene 9 miligramos de nitrato comparado con un control, o sea, con un sistema que no tiene plantas, y vemos justamente que la cantidad de nitrato es menor, ¿no? Quiere decir que las plantas están tomando ese nitrato para transformarlo en masa vegetal, ¿no? En más planta, ¿no? Entonces, como indicaba, este efecto, el de reducir justamente los compuestos nitrogenados, tiene un efecto ecológico muy importante porque tiene un efecto negativo, un efecto positivo, perdón, contra el medio ambiente, ¿no? Así que eso es una herramienta productiva y ecológica que genera beneficios. Genera una producción también muy baja, dice total sludge production, que significa total materia orgánica, ¿no? O desechos de producción. Entonces, el sistema IMTA, el sistema multitrófico, genera 0.18 kilogramos frente a un sistema control que genera 0.35 kilogramos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema con plantas reduce hasta un 50%, es bastante, reduce hasta un 50% la producción de desechos de un ambiente acuático, ¿no? Entonces, esto va ligado justamente bajo el sistema de modelo ecosistémico, un enfoque ecosistémico positivo, ¿no? Para las zonas, ¿no? Bueno, y esto de acá es básicamente ya son tablas a nivel productivo, ¿no? La anterior eran tablas a nivel de un enfoque ecosistémico, ¿no? El impacto positivo, y aquí vemos justamente un impacto ya a nivel productivo, ¿no? Un sistema donde dice IMTA, abajo dice que tiene una biomasa final de 4.30, ¿no? Y el control 3.56. Quiere decir que genera más kilogramos de recurso para vender, que un sistema control, ¿no? O sea, un sistema con plantas genera más biomasa en este caso de camarones y peces, ¿no? Pero pueden ser erizo, puede ser pepino, pueden ser otras especies, entonces va a tener un efecto positivo en términos de biomasa, ¿no? Para venta, ¿no es así? Luego vamos a ver también durante el curso algunas estrategias para hacer el monitoreo marino, ¿no? Y ustedes recordarán que yo les hablaba justamente sobre el tema de las aguas blancas que tuvieron justamente en la bahía de Paracas, ¿no? Y aquí está justamente el trabajo, ¿no? El trabajo justamente de una compañera mía que lo hizo en su tesis, y justamente la persona con la que trabajo fue su asesor, y ellos determinaron justamente, hicieron un estudio, una recopilación de imágenes satelitales, y le dieron unos valores, ¿no? Al final, cuando procesaron los datos, dieron los valores de aguas blancas, que justamente era producto de la presencia de sulfuro. Y cuando hay sulfuro, pues hay una caída abrupta, una caída fuerte del oxígeno, por lo tanto la zona se convierte en anóxica, ¿no? Y esto genera justamente problemas a niveles ya sea ecosistémico o
o a niveles productivos como en el tema de la concha de abanico, ¿no? Entonces ellos determinaron más o menos que por las épocas de abril y mayo, justamente, aquí vemos abajo en la figura de las barras, en abril básicamente es que había justamente, era el mes donde más kilómetros, ¿no? Ahí ustedes pueden ver a la izquierda, dice kilómetros cuadrados, más en abril, la masa de agua blanca, ¿no? Ocupa mayor espacio que en otros meses. Quiere decir que es el mes de mayor incidencia de aguas blancas, ¿no? Entonces, si tenemos más espacio en el mar que se está viendo afectado justamente por las aguas blancas, es justamente un problema para, como le decía, a nivel ecosistémico, como también a nivel de productivo, ¿no? Porque estas aguas blancas tienen un impacto negativo con el oxígeno, ¿no? Correlacionando esta información, ¿no? Con los parámetros de temperatura, que son las líneas rojas, y de oxígeno, que son las líneas azules, ustedes pueden ver justamente ahí, ¿no? En uno de los años, porque ellos sacaron el estudio en diferentes años, ¿no? Desde enero a marzo, por ejemplo, el oxígeno, ustedes pueden ver a la derecha el oxígeno, ahí tenemos las líneas azules que oscilan entre 1 y 3 miligramos de oxígeno. Pero de abril a junio, ¿no? Vemos que los picos más bajos de oxígeno están más o menos en 1. Y luego ya, ¿no? Terminando junio, un poquito como que se recupera y sube a 4 o 5, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí en la gráfica. Entonces esto corrobora justamente, cuando hay más presencia de aguas blancas en abril, el oxígeno es 1. Prácticamente es una zona de bastante hipoxia, ¿no? Y por lo tanto, pues todo lo que está ahí puede verse afectado negativamente, ¿no? Luego, de entre julio y septiembre, como que el oxígeno se recupera y vuelve la tendencia de estar entre 2 y 4, y ya finalmente entre octubre y diciembre, ya la tendencia es mucho mejor, donde el oxígeno está entre 4, 5 y casi 6, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente, ¿no? Si nosotros tenemos una buena estrategia de monitoreo constante, continuo, ¿no? Con el uso de equipamiento tecnológico para poder medirlo en tiempo real, nos va a poder dar un mejor diagnóstico de cómo está la zona y mucho más aún nos va a poder ayudar a una toma de decisiones, ¿no? Para no perjudicar nuestra zona que estamos de repente cultivando o que estamos haciendo repoblamiento, en fin, ¿no? Para este ambiente ecosistémico que vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces, son importantes justamente el uso de estas herramientas. Justamente aquí hay unas herramientas que se llaman, bueno, son unos equipos digitales que tienen función de data logger. Eso significa que graba información, ¿no? Cuando está operando en las condiciones de uso, ¿no? En este caso, por ejemplo, este Minidot, el que vemos en la izquierda, es un equipo que registra temperatura, ¿no? Perdón, oxígeno, ¿no? Oxígeno, y que esto uno lo puede dejar sumergido en el mar por varias semanas, varios meses, y luego puede uno, al cabo de ese tiempo, regresar a sacar la información, ¿no? Pero mientras tanto, acá está sumergido en el fondo del mar, va anotando la información en su memoria, ¿no? El de la derecha es un equipo marca Hobo, que lo que hace es justamente medir, en este caso, la temperatura, ¿no? Mismo principio que el anterior, ¿no? Son equipos que se pueden dejar en el mar por varias horas, días, semanas, y uno puede regresar a sacar la información para luego procesarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una salida que yo apoyé, ¿no? Aquí, ustedes pueden ver aquí cerca, en esta parte de acá, ¿no? Estoy yo, ahí estamos con un grupo de colegas haciendo justamente un monitoreo, y hay un colega mío está usando justamente un equipo, ¿no? Que es un equipo, mide de manera multiparamétrica, ¿no? Mide oxígeno, temperatura, pH, clorofila, encima tiene un sistema de autolimpieza de las ondas, ¿no? Y este equipo tiene la capacidad de quedarse pues en el fondo del agua de hasta unos 100 metros, ¿no? Igual los demás tienen la capacidad de quedarse hasta 100 metros de profundidad, ¿no? Pero este equipo, a diferencia de los otros anteriores, es que este equipo tiene varios parámetros para medir en uno solo, ¿no? Entonces, un equipo muy sofisticado, ¿no? Y bastante útil si queremos hablar del tema de caracterización de las zonas, ¿no? Y justamente con este equipo es que podemos tener esta información a diferentes, en este caso, ¿no?
la utilidad de este Hola, tipo. John. Hola. Hola, John. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que ya nos hemos pasado unos minutos ya del tiempo. Sí, Entonces, no sé si podemos, tal vez, porque esto entiendo se va a explicar ampliamente en el curso, darles una mirada más general a para ver, poder cumplir con los tiempos vaya, establecidos. Yo vaya, sé que pensé que hemos era empezado un las, poquito tarde. Sí, sí, solamente hasta las 7:30. ok, yo pensé que era hasta las 8, ya, ok, pensé que era hasta las 8, listo, no hay problema, ya corto en 2 slides más, Ya, gracias, John. ya. Entonces, bueno, estos equipos nos ayudan justamente a tener esta información robusta para poder procesarla, ¿no? Y hablando de procesamiento, justamente dentro también de los talleres que vamos a hacer, vamos a armar algunos grupos para aprender a procesar la información, ¿no? En base a algunas técnicas muy simples, ¿no? De descripción, ¿no? Donde nos podemos permitir justamente a través del uso de la computadora, de manera muy simple, con un clic, poder tener estos valores que nos permitan justamente diagnosticar y caracterizar las zonas que vamos a monitorear, ¿no? Estamos hablando de herramientas de estadística, ¿no? Donde básicamente nos permite cuantificar y obtener datos promedios, los datos más resaltantes, los datos más repetitivos, y con eso vamos a hacer un mejor seguimiento de las zonas, ya, no solamente de las zonas, sino también de animales que querramos nosotros muestrear, ¿no? Ya sea si queremos cuantificarlos, pesarlos, medirlos, estas herramientas nos van a permitir justamente tener una información más detallada, más precisa y sobre todo más confiable, ¿no? Entonces, básicamente el taller vamos a hacer este tipo de uso de herramientas para poder trabajar un poco más acertado, ¿no? Bueno, era básicamente justamente el tema, como introducción. Aquí, para terminar, básicamente es el temario que estoy proponiendo, ¿no? Ahí vamos a hablar justamente, bueno, el día de hoy hemos hablado de la introducción al enfoque ecosistémico, pero ya más a fondo hablaremos sobre calidad de agua, hablaremos sobre este modelo multitrófico integrado, ¿no? En el ambiente marino, ¿no? Hablaremos justamente sobre los estudios de línea base, ¿no? Y aplicación de la tecnología para monitorar la calidad del agua, lo que hemos visto justamente último. Ver los sistemas productivos acuícolas, en este caso vamos a referirnos justamente al sistema de recirculación, al sistema cerrado que mencioné anteriormente. Vamos a aprender conceptos de diseños de ingeniería para el desarrollo de los sistemas, para que ustedes puedan tener una mejor idea, ¿no? Cuando se tenga justamente la propuesta de querer implementar para ustedes, ¿no? Entonces, el curso no va a tratar de que ustedes van a diseñar en sí, sino que ustedes van a tener una idea de cómo funciona estos sistemas, ¿no? Para que puedan tener más claras las cosas, ¿no? Y puedan saber operarlos hasta un punto, ¿no? Se van a dar algunos tópicos básicos sobre nutrición, ¿no? Porque justamente hablamos sobre algunas cuestiones sobre las macroalgas, si de repente por ahí el factor nutricional hace que una macroalga, si el factor nutricional hace que el erizo crezca más en una zona que en otra, de repente por la macroalga, vamos a ver algunos casos, ¿no? Sobre alimentaciones y dietas para responder esas preguntas. Y bueno, finalmente lo que hemos visto ahora, introducción a un procesamiento de datos, ¿no? Para que se pueda interpretar mejor esta información, ¿no? Y para terminar, como les mencioné, voy a invitar a un colega mío que va a hablar justamente sobre energía renovable y nos va a dar un enfoque de este enfoque ecosistémico, pero aplicando energía eólica o fotovoltaica, ¿no? Y en la práctica haremos la calibración de los equipos, que tengo entendido que tienen ahí a la mano, equipos digitales, y haremos los monitoreos. Vamos a sacar la información, vamos a trabajarla, procesarla, ¿no? Como lo haremos en el curso. Y vamos a hablar justamente un poco más a detalle sobre los diseños de laboratorio, ¿no? Que por ahí pueden ser algunas propuestas que se pueden dejar encaminadas si ustedes desean en un futuro entrar a un concurso donde quieran implementar sus sistemas de hatchery para sus especies potenciales en la zona, ¿no? Básicamente es la exposición de hoy día. Les agradezco, disculpen por la tardanza un poco y por pasarme de la hora, ¿no? Así es que eso es todo. No sé si hay algunas consultas. Muchas gracias, John, por la exposición. No sé si hay algunas consultas
para el ponente, o ya de todas maneras les comunico que en adelante las clases van a mantener el mismo horario que tuvimos anteriormente con el doctor Julio, que van a ser los martes y jueves de 6 de la tarde a 7:30. Y este curso, este módulo va a durar todo lo que queda del mes de octubre. Vamos a ir organizando también los trabajos de campo, porque las prácticas van a ser presenciales, para que puedan organizarse internamente para ver el tema logístico, qué es lo que se va a requerir. Y ya también de todas maneras comunicarles que para el mes de noviembre vamos a iniciar nuevamente con el doctor Julio Vázquez. Entonces, no sé si hay alguna consulta o comentario respecto a esta introducción que hizo el ingeniero John. Si no, sí, Estefanía, sí, John. disculpa, sí, sino que aprovechando lo que mencionaste para planificar la salida, bueno, quisiera, estaba viendo la agenda de mi trabajo, ¿no? También aquí de IMAR que tengo y todo, y quería solicitar si puedo hacer la visita el día 30 para el trabajo en campo, el 30, el sábado 30. ¿Están de acuerdo? Señor Washington, usted es el tutor, profe, por allá. Sí. Coordinamos pega con más tiempo para que la práctica que sea bacán, toda la gente que asista. Está bien, señor Pelagio. Entonces yo coordino yo internamente con el señor Washington, y el señor Washington también ya coordina con todas las personas de la asociación y externos. Y te confirmamos el día, John. Ya, ok. Está bien, no hay problema. Ok, entonces muchísimas gracias por la lista de asistencia. Los tomamos del nombre que han puesto cuando han ingresado al Zoom. Bueno, entonces si no hay alguna otra consulta adicional, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hasta esta hora, y ya estamos continuando con los cursos. Hasta luego. Muchas